quiero comer momo. Los cereales son importantísimos en nuestra dieta, son imprescindibles y por eso hoy vamos a hablar de un cereal. José, muy buenos días. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenos ¿De días. qué cereal vamos a hablar hoy? Vamos a hacer un arroz caldoso de bacalao y gambas y hablaremos un poquito del arroz, que es el cereal supremo, ¿no?, del planeta. Porque es que en nuestra dieta es imprescindible que tengamos cereales. Y la humanidad, el alimento que más se come es el arroz. Vale, para hacer este arroz, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a utilizar 200 gramos de bacalao. Aquí veremos si compramos bacalao desmigado, fresco, según la época del año, según tal. Antes de nada, ¿esta receta para cuántas personas sería? Es como para cuatro personas. O sea, los ingredientes para 4. Sí, 4 o 5 personas. Pues como te decía, pues 200 gramos de bacalao y aquí pues tenemos bastantes ofertas en el mercado, ¿no? Podemos comprar salado, podemos comprar congelado, podemos comprar fresco en época, ¿no? Y bueno, pues dependiendo un poquito de nuestra economía y de lo que tengamos en el mercado, pues elegimos un poquito el producto, ¿no? Vale. Tenemos también algunos bacalaos que son desalados y luego congelados que están muy bien, y que salen bastante bien. Luego utilizaremos unas 20 gambas o langostinos, que va a depender un poquito también de nuestra economía y de lo que encontremos, ¿no? Se pueden encontrar frescos, se pueden encontrar congelados. Lo que sí tenemos que hacer es comprarlos sin cocer, cuando estén todavía, que no están naranjas, por decirlo así. Luego medio kilo de arroz, y aquí pues bueno, también redondo se lo cogería yo, sobre todo porque tiene un poquito más de almidón, elegiremos redondo, porque como vamos a hacerlo caldoso, queremos que el caldo se coja cuerpo. Y para que el caldo coja cuerpo, pues el almidón del arroz va a ser una cosa muy apropiada. Vale. Luego utilizamos las medidas, ya verás que varía un poco. Si hacemos arroz caldoso, la medida del caldo que utilicemos, pues va a variar del arroz seco, ¿no? Pero bueno, es muy fácil de hacer. Luego utilizaremos una cebolla, un pimiento verde, un pimiento rojo, un puerro y medio vasito de guisantes. Aquí nos pasa un poco también la disyuntiva de los guisantes, ¿no? Yo recomiendo tener congelados. Si tienes una bolsita de congelados en casa, en el congelador, pues ir sacando poco a poco. Además es muy socorrida, ¿no? Si te das un golpe, sacas la bolsita de los guisantes también. También es muy socorrido, sí, es lo típico de las películas. Y bueno, y siempre controlando un poquito la fecha de caducidad, de las características de nuestro congelador. Y bueno, tener guisantes ahí es muy socorrido para un montón de cosas. Luego utilizaremos 1,5 litros de caldo de pescado. Ya ves que utilizamos las medidas, es el triple que hemos utilizado de arroz. Vale. Y luego sal y aceite de oliva. Ya ves que los ingredientes son muy sencillos. Son sencillos, pero hay bastantes ingredientes, Hay bastantes ingredientes, pero bueno, porque es un arroz y el arroz, pues bueno, los condimentos del arroz tienen que ser siempre... Y también buena, sana. Sí, una receta sana va a ser la de hoy. Es un cereal, es un hidrato de carbono, ¿no? Pero de cadena larga, o sea que es de combustión lenta. Son recetas pues muy apropiadas pues para la gente que hace deporte. Al ser de combustión lenta me refiero que el cuerpo la absorbe poco a poco y te va dando energía de una forma moderada. Por ejemplo, por eso los grandes deportistas comen mucho cereal, mucha pasta, mucha tal, ¿no? Sobre todo los que tienen que hacer cosas de fondo y tener mucha buena forma física, ¿no? Pero para una dieta, por ejemplo, que necesite mucha fibra, el cereal no es muy bueno, ¿no? Sí, porque el cereal, cuando tú ya lo compras integral, la fibra y todo eso está en el salvado. Por ejemplo, si tú necesitas una dieta con mucha fibra, del salvado, lo que es la corteza del cereal, ahí se encuentra toda la fibra y entonces no vas a tener ningún problema, al revés, vas a ir mejor al baño. Curiosidades, simplemente. Sí. Bueno, pues voy a repetir los ingredientes de esta forma un poquito más rápida, ya hemos explicado un poquito los ingredientes y luego vamos con la receta, ¿vale? Vale, para hacer el arroz caldoso de bacalao y gambas vamos a utilizar 200 gramos de bacalao, 20 gambas, medio kilo de arroz redondo, una cebolla, un pimiento verde, un pimiento rojo, un puerro, medio vasito de guisantes, 1,5 litros de caldo de pescado, sal y pimienta. Ya ves que es muy facilito. Sí. ¿Qué tenemos que hacer lo primero? Bueno, primero vamos a elegir una cazuela para hacer el arroz, ¿no? Así como para cuando hacemos paellas o arroces secos, buscamos cazuelas que sean bajas y planas para que se haga extendido el arroz, ¿no? Y quede sequito y absorba bien el agua. En este caso no es tan importante, aunque también se puede hacer una cazuela de estas características. Entonces cogeremos una cazuela que sea un poquito más pequeña, pero un poquito más alta, para hacer una cazuela de arroz, por decirlo así. Vale. O una cazuela de barro también iría muy bien. Lo que vamos a hacer primero va a ser pelar las gambas. Si son congeladas, las descongelamos un día antes, las sacamos al frigorífico, luego las lavamos bien, luego las secamos y las pelamos. Si son congeladas hay que descongelar y consumir. Los productos congelados no es bueno descongelar y dejarlos muchos días. Es mejor descongelar justo antes, cuando la cantidad exacta que se va a consumir, y utilizarlo inmediatamente después. Vale. Siempre por normas de seguridad y higiene. Y bueno, lo que vamos a hacer primero va a ser pelar bien los langostinos. Y en la cazuela vamos a echar pues 3 cucharadas de aceite de oliva, y vamos a rehogar las cabezas de los langostinos o de las gambas, lo que hayamos comprado, para que la cabeza, que tiene mucho sabor, suelte el juguito y aporte ese sabor al aceite.
¿eh? Luego va a enriquecer mucho el plato a la hora de hacer la verdura y tal. Cuando las verduras están bien, cuando las cabezas de los langostinos están bien, ya han cogido color de cocinado y están bien hechas, las pasamos por un colador, pasamos aceite y ese aceite lo reservamos y lo utilizamos para pochar la verdura. Aceite un chorrito, ¿no? El aceite que hemos utilizado para dar para freír las cabezas de las gambas, ese lo vamos a utilizar para hacer ahí el arroz. Vale. Ese aceite lo aprovechamos, tiramos las cabezas que ya han dejado todo el sabor en el aceite y en ese aceite hacemos el arroz. Entonces entonces picamos la verdura, la cebolla, el puerro, el pimiento verde y el pimiento rojo. Lo picamos todo en cachos pequeñitos. Y le vamos a poner a pochar con sal y con el aceite de las cabezas de las gambas. Y lo vamos a rehogar bien. Siempre que hacemos arroz, buscamos que la verdura esté bien pochada. Yo suelo recomendar incluso que se pegue un poco al fondo. Si se pega un poco al fondo, luego le aporta ese sabor, ese colorcito un poquito más oscuro al arroz, que queda muy bien, ¿no? Tampoco se tiene que quemar, a fuego lento, pero que se vea, que se cocine bien. Una vez que se ha cocinado bien la verdura, añadimos el arroz y lo rehogamos. Añadimos el arroz porque ya tiene el aceite, el sabor de las gambas, ya tiene el jugo de la verdura que ha saltado todo el líquido, y el primer absorción de humedad que tiene el arroz es del sofrito con todo el sabor de las gambas y con todo el sabor de la verdura, y ese sabor pasa ya sabes que el cereal tiende a absorber líquidos, entonces si el primer líquido que coge es el líquido del fondo de la cazuela, le da ese saborcillo. Le da ese saborcillo, y después de rehogar el arroz, añadimos el caldo. Y por ejemplo, si se nos ha quedado poquito aceite, ¿podemos echarle luego otro chorrito? Un poquito aceite, pero tampoco nos va a quedar poco aceite con las cucharadas y ya suelta el tal, nada. Después añadimos el caldo de pescado. Ya ves que hemos puesto 1,5 litros. Sí. Para hacer un arroz seco siempre echamos el doble de agua que de arroz. Y nos queda el arroz seco. Siempre controlando, que igual puede hacer falta un poquito más, pero normalmente un arroz normal, que es que cada arroz tiene un punto de agua diferente, pero bueno, un arroz normal suele ser el doble. Pues si vamos a hacer con un arroz normal, un arroz caldoso, lo que hacemos es echarle el doble y media más. Entonces hemos echado medio kilo de arroz y echaremos 1,5 litros de agua. Vale. De caldo en este caso. Para hacer el caldo, pues de acuerdo, creo que la receta pasada hicimos pescado, ya habíamos congelado las cabezas y ya habíamos dejado, pues mira que a mano para el arrocito, un caldito de pescado, sacarlo, para darle ese toquecito tan brillante del sabor del caldito, que aporta muchísimo sabor. Y todo lo que hacemos es añadir el caldo, llevamos a punto de ebullición, cuando empieza a hervir ponemos el fuego al mínimo y vamos cocinando el arroz. Todavía fíjate que no le hemos echado nada de pescado, pero tenemos preparado las gambas que hemos pelado en un platito, y cogemos el bacalao y lo cortamos en cuadraditos. Para hacer el arroz, vamos poco a poco, lo vamos removiendo, lo dejamos que se haga. Lo vamos removiendo, es como una cazuela, vamos a hacer como si fuese una cazuela, tampoco hay que estar removiendo todo el rato, pero sí dándole vueltas. Vale. Y como es un arroz caldoso, no vamos a tener el punto de cuando está hecho, no nos va a dar tanto a la vista como cuando es un arroz seco. ¿Por qué? Porque tiene más agua y va a tender siempre a absorber más. Por eso el arroz caldoso es un arroz que se pasa antes que el arroz seco, porque como tiene más líquido, siempre tiende a absorber más y se pasa. Por eso yo recomiendo que cuando hagamos arroz caldoso, hacer raciones justas, comer al momento. Si son una ración para la noche, bueno, pues si se te queda un poco pasado, pues bueno, pero siempre no hacer como para varios días, sino hacer para el momento. Vale. Y bueno, una vez que empezó el arroz a hervir, probamos el punto de sal del caldo. El punto de sal del caldo va a ser cómo quede el arroz al final. Entonces es muy importante aquí, ya luego no se le va a añadir nada más que el pescado, y el pescado no le echamos nada de sal. Entonces probamos el arroz, el caldito, y cuando esté a punto, si le falta sal le echamos un poquito más, y cuando está a punto de sal, lo dejamos así. Y cocinamos. Pues el arroz tarda en hacerse aproximadamente 20 minutos, dependiendo un poquito del arroz que hayamos comprado, dependiendo de cuánto tiempo tiene el arroz desde que se recogió, dependiendo de un montón de cosas, pero aproximadamente son 20 minutos. Pero lo mejor es ir probando. Entonces vamos probando el arroz, y cuando vemos que el arroz ya está al dente, como digo yo, ¿no? O sea que se puede comer, pero todavía está durito. Al puntito que le quedan 2 minutos y de reposo. ¿Sí? Entonces incorporamos ahí el bacalao e incorporamos las gambas. Si incorporamos antes el bacalao y las gambas, el arroz va a quedar incluso pastoso. No, con más sabor. Vale. Pero el bacalao y las gambas a la hora de comer van a quedar secas. Vale. Si te echas una gamba al principio, va a aportar mucho sabor al caldo, pero va a perder toda su jugosidad, la pierde y la aporta el caldo. Pero luego a la hora de comer se quedan como secas, como pequeñas, como duritas. Vale. Entonces yo recomiendo echar las gambas justo al final porque aportan también sabor, pero sobre todo cada vez que te des una gamba en la boca,
Es una explosión de sabor, no tiene nada que ver con una gamba seca. Entonces yo recomiendo el bacalao lo mismo. Vale. Recomiendo echarlo al final para que quede jugoso y ya es servir en el plato hondo y a comer. Se puede espolvorear con un poquito de perejil si quieres para decorar o un poquito lo que quieras. Cuando echamos el bacalao, ¿lo tenemos que dejar también en reposo un tiempo? ¿O? Sí, yo lo que suelo hacer, ya lo dejo al dente, echo el bacalao, echo las gambas, los revuelvo un minuto, retiro el arroz, lo tengo reposando 5 minutitos y ya como está a punto de sal, ya le he probado el caldo y ya sé que está toda la verdura cocinada y todo hecho y sé que con el calor de la cazuela en sí ya se va a hacer la gamba y el bacalao si le doy unos minutos, ya no me tengo que preocupar de nada. Sin nada, sin pasarlo por la plancha nada, ni meterlo al horno lo un echas rato. crudo y se termina de hacer. Se termina de hacer ahí, así. Bueno, hay que Así tener, de sencillo. Hay que tener, los que seamos poco manitas en la cocina, tenemos que tener un poquito de cuidado por si acaso. Pero si sigues las Los instrucciones, pasos. no te vas a tener ningún problema. Le echas una vez y media de caldo y si te queda un pelín más caldoso, da igual, porque el almidón te va a engordar el caldo y te va a quedar un caldo con cuerpo, ¿no? Si tú echas el pescado y tienes dudas de que esté hecho, tranquila, porque en 3 minutos, con dentro del calor de la cazuela, se te va a hacer. O sea, lo que tienes que hacer es echar el pescado, tenerlo un minuto y dejarlo reposar y no vas a tener ningún problema. Incluso te va a sorprender de lo jugoso que van a quedar las gambas, de lo agradecido que va a quedar el bacalao, que se te va a desmigar ahí, se te va a desconchar ahí dentro del arroz, va a merecer la pena. Un plato muy para hoy, la verdad es que sí. Sí, es un plato sobre todo pues para entretiempos, ¿no? Es un plato, fíjate, es un plato de cereal, que es un alimento que con ese plato ya casi tiras todo el día, ¿no? Y luego es un plato con pescado que tienes ahí, proteína y tal, es un plato, bueno, muy completo. Y luego con el caldo que tiende a calentar el cuerpo, ¿no? Nos quita un poco la sed y evita que bebamos aguas frías, que nos enfría el cuerpo, pues todavía mejor. Hoy tenemos para comer arroz y pescado. Vamos, que hoy vamos a estar a dieta todos. Vamos a hacer un arroz caldoso, bacalao y gambas, bueno, ya hemos hecho. Ahora vamos a explicar por encima los ingredientes, ¿no? Y para hacer el arroz caldoso, bacalao y gambas, vamos a utilizar los 200 gramos de bacalao, 20 gambas, medio kilo de arroz redondo, una cebolla, un pimiento verde, un pimiento rojo, un puerro y medio vasito de guisantes. Y luego 1,5 litros de caldo de pescado, sal y aceite. ¿Y para hacerlo qué tenemos que hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es pelar las gambas, sofreiremos las cabezas en el aceite que luego vamos a utilizar para realizar el arroz, para que aporte todo el sabor, ¿eh? Una vez que hemos regado las gambas las quitamos y con ese aceite incorporamos la cebolla, el pimiento, el puerro y el pimiento verde y el pimiento rojo, lo regamos bien. Luego cuando está bien pochadito le añadimos el arroz, lo regamos bien, añadimos el caldo de pescado, añadimos los guisantes, subimos la temperatura, cuando empieza a hervir la ponemos al mínimo, ponemos el puntito de sal, siempre que en caliente, cuando el arroz está casi hecho, incorporamos el bacalao cortado en cuadraditos y las gambas peladas y en crudo, todo en crudo, lo revolvemos un minuto, lo tapamos, lo dejamos reposar 3, lo servimos y nos lo comemos. Por ejemplo, los niños que son un poquito más reacios a eso del pescado, también lo podemos poner aparte, después de que lo hayamos puesto todo junto, quitarle ponerle el arroz. Pero bueno, los niños son reacios, pero si son niños y son un poco reacios, le cortas el pescado un poquito más fino y no se entera. Los niños hay que educarles el paladar. Al principio, por inercia, te van a rechazar todo, ¿no? Pero luego si lo ven con normalidad y ven que toda la familia come, son niños, luego quieren participar, ¿no? En la familia, en la cocina y en la comida, ¿no? Aunque les cueste un poquito, si tienes un poquito de firmeza y les haces comprender, son niños, pero están para aprender, ¿eh? Una receta que no debería faltar en ninguno de nuestros hogares, porque tiene de todo. Tiene un poquito de pescado, tiene un poquito de arroz, un poquito de cereal, y es lo que necesitamos en nuestra dieta, en nuestra vida. Eso es. Y por ejemplo, antes tú decías, si tienes falta de fibra y tal y quieres utilizar el arroz integral, pues lo único que vas a aumentar es el tiempo de cocción, ¿no? Lo dejamos un poquito más. Lo dejamos más tiempo y yo lo suelo dejar más tiempo, lo suelo dejar tapado para que no se evapore mucha agua. El hecho de taparlo hace que el vapor se condense en la tapa y vuelva a caer, entonces se hace un poco de ciclo, no pierde tanta humedad. El problema de hacer los tapados sería que al hacerlo más tiempo posiblemente se te evapore y se te quede más seco el arroz, pero se le puede ir incorporando un poquito más de eso en caso de hacerlo con arroz integral, que igual te puede tardar el doble de tiempo. Pero lo demás se puede hacer perfectamente, El arroz integral, una vez que se abre y se ha ablandado, aunque tarde el doble de tiempo, luego queda al paladar, incluso está más sabroso, tiene más firmeza, tiene más textura. Lo recomiendo también porque sería perfecto. Espero que nuestros oyentes hayan tomado nota, porque esta es una receta buena, bonita y barata, como dicen. El bacalao tampoco es muy caro. No es caro, es un pescado más muy de aquí, es un pescado muy de la península y muy del norte también, ¿no? Es un pescado que ha sido el sustento de muchas familias, de muchos marineros durante muchos años, ¿no? Tanto en Portugal como en Galicia, aquí el bacalao es... No solo por aquí, también en el interior. Sí, también en el interior, claro. Luego encima aprendimos a conservarlo en sal y aprendimos y ya lo fuimos introduciendo al interior y claro, es un producto
que ha aportado pescado de muchos años para todo el mundo, ¿no? Pues eso, que nuestros oyentes hayan tomado nota, que esta receta pues la lleven a cabo y que disfruten con ella. Muchísimas gracias, José. Nos vemos el lunes con otra receta. El miércoles. El miércoles, pero Hasta luego. Hasta luego.